Mayo, día de la lucha internacional contra el bullying, va a haber actividades aquí en Santa Fe. Está con nosotros Gisela Ruña para compartir más detalles de lo que va a pasar en minutos nada más en la peatonal. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Contanos un poquito en qué consisten básicamente estas actividades que tienen pensadas para hoy. Bien, nuestra idea es un poco visibilizar la temática. Por eso hoy vamos a estar en la peatonal frente al teatro de 10 a 1 planteando actividades y vamos a estar ahí un poco el equipo para que se acerquen a hablar con nosotros de bullying, para consultas, para preguntarnos sobre los dispositivos y también para que compartamos las actividades y entendamos un poco más los conceptos y de qué hablamos cuando hablamos de bullying. ¿Todavía hay una confusión sobre el uso del término bullying? Sí. A nosotros siempre nos gusta, antes de arrancar en una institución, aclarar qué sí es bullying y qué no es bullying. También nos pasa mucho en consultorio, que los papás nos vienen y nos consultan. Queremos saber si esto es bullying o no. Yo siempre les planteo. A mí lo que me interesa es si ese chico está sufriendo o no. Y a partir de ahí se trabaja. ¿El bullying qué es? El bullying es un acoso entre pares que lo caracteriza que es sostenido en el tiempo. Puede ser físico, psicológico o verbal. Lo que lo caracteriza es que hay un juego de poder, una persona más agresiva y otra que tiende a ser más pasiva. ¿Y no necesariamente se da solamente en el ámbito escolar? No, de hecho nosotros tenemos casos de clubes, a veces pasa que surgen en algún viaje y después se trasladan a las escuelas. No solamente se reduce al ámbito escolar. También nosotros trabajamos con lo que sucede en el ámbito laboral. Ocurre lo mismo, pasa igual, con la característica que cuando nosotros somos más grandes nos da aún más vergüenza decir lo que pasa. En ese caso el fenómeno se llama mobbing. Ajá, mobbing. Es un nuevo término que incluimos, es una violencia entre pares, pero ya cuando somos más adultos. Exacto, puede ser entre pares o ejercida por un gerente y varios compañeros de trabajo hacia un compañero. ¿De qué forma se ve? Arman un grupo de WhatsApp paralelo, una foto que una persona sube a su Facebook, la utilizan en el grupo y se ríen de él, se van todos a comer y esta persona la dejan afuera en ese horario. Ocurre mucho, pero es más difícil que las personas se animen a contarlo. ¿Y ustedes cómo han detectado estos casos también acá en Santa Fe? De mobbing estamos hablando. Sí, de hecho desde que nosotros hemos exteriorizado, hemos salido, hemos tenido consultas de todo tipo, como también tenemos consultas de gente que hoy en día tienen 40, 50 años, han sufrido bullying y todavía sufren las consecuencias. Esto o sea, ¿qué implica para una persona que en la edad chica sufre bullying? ¿Hasta dónde hay que trabajar después con estas terapias para poder hacer que este niño supere esta dificultad? Bien, primero que antes se creía que en el bullying ya iba a pasar, esto ya va a pasar, vos tenés que aguantar. Por lo tanto nosotros crecemos entendiendo de que no nos podemos defender o nos cambiamos de escuela, por lo tanto evitamos el conflicto o lo toleramos. Entonces son personas que hay que trabajar muchísimo las habilidades sociales porque les cuesta poner límites, ponerse en primer lugar y decir lo que les pasa. Otra de las características que vemos en adultos es la ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos chicos, ¿qué queremos? Pertenecer a un grupo y nuestra autoestima se va formando de la mirada de los demás que tienen de nosotros. Entonces, mi ansiedad por caer bien, llegar a un lugar o estar en un lugar va a ser muy grande. Y ni hablar de que mi autoestima, cada vez que yo esté en un entorno social, va a ser autoestima baja. ¿Desde qué edades podemos hablar de que el bullying se está detectando aquí en Santa Fe? Bien, el bullying se detecta desde los primeros años de escolarización. ¿En el jardín también hay? En el jardincito, a ver, nosotros en el jardín nos gusta trabajar lo que tiene que ver con la prevención de la educación emocional. Bien. Como los chicos están generando las emociones socioemocionales, como es la empatía, que es la principal emoción que nos va a permitir prevenir el bullying, nos gusta trabajar desde ese lugar. No desde el síntoma, sino desde lo que podemos potenciar. Si yo soy capaz de hacerle entender a un chico que si él golpea al otro genera un daño y entiende la consecuencia, posiblemente no sea un chico que lo siga repitiendo. En el jardín trabajamos desde ese lugar, ¿sí? Después sí, a los primeros grados encontramos
Sobre el bullying en los primeros años es más, toman de punto a alguien por alguna característica física. A medida que vamos creciendo se va complejizando, ya hay amenazas, ciberbullying y otro tipo de hostigamiento. Más de, si vos hablas ya sabes qué te pasa, o todo un grupo lo mira y lo dejan de lado, o sea, es muchísimo más complejo que en los primeros años, lo que no implica que no sea duro en cualquier etapa de la vida. ¿A ustedes les ha tocado trabajar en algunos casos donde no hubo solución y la solución era trasladar al chico de escuela, cambiarlo de establecimiento educativo? Mira, justamente en los casos que trabajamos, nunca, o sea, en estos casos a veces sí no queda realmente otra, los chicos continúan en las escuelas. En la mayoría de los casos se revirtió la situación, ¿sí? Se trabajó con la institución y se pudo revertir. Solamente en un caso yo sugerí que se haga ese traslado, pero como última instancia, porque si no, ¿quién termina siendo castigado? El chico que lo sufre. La víctima. El hostigado. El hostigado, exactamente. Termina siendo él la persona castigada, porque se tiene que retirar del lugar que ya conoce, donde va. Los chicos siempre te van a pedir cambiar de institución o no ir más. De hecho nos pasó. Pero si nosotros logramos trabajar a nivel institucional y con los papás, realmente se ven cambios. ¿Y quiénes son los más reticentes o los más reacios a hacer estos cambios? Los adultos, en el caso de los establecimientos educativos, los propios niños, que obviamente son los hostigados y quizás optan por el camino más fácil, que es, bueno, me voy. Sí, a mí no me gusta decir que son reacios, sino que a veces nos faltan herramientas y hablamos del desconocimiento. Normalmente cuando nosotros vamos a hablar con una institución, al principio sí nos pueden decir esto es, esto no es, pero cuando damos las herramientas, informamos y realmente hablamos, no desde juzgar, sino desde buscar la convivencia pacífica entre los distintos sistemas, normalmente se llega a buen puerto. No puedo decir que nos hemos encontrado con una institución reticente. Estas herramientas, ¿cómo se aplican? ¿Qué son y cómo se aplican? ¿Se trabaja en grupos? ¿Se hace rondas de consulta? ¿De qué manera se aborda esto en los establecimientos? Bueno, nosotros contamos con distintos tipos de dispositivos. El dispositivo que yo considero que es el que más eficacia trae es el dispositivo preventivo. ¿Sí? No hay una intervención adecuada para cada institución. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero ponemos foco en el diagnóstico. Cada institución es un mundo distinto y cada institución tiene distintas necesidades. Nuestra ONG con los distintos profesionales va y evalúa el clima y lo que está sucediendo y de acuerdo a ese periodo de evaluación van a hacer las intervenciones. Porque no va a ser la misma intervención para una escuela del centro como para una escuela periférica. Van a ser distintas realidades y lo tenemos que abordar de distintas formas. Estos protocolos aproximadamente llevan un mes de intervención y de acuerdo a la necesidad de esa institución es como nosotros intervenimos. Bien. Siempre ponemos el foco en los adultos, en última instancia en los chicos, pero siempre el foco está puesto en los adultos. Para ¿sí? no ser cómplice de esta situación y para saber detectarla a tiempo. Exacto, porque cuando nosotros hablamos de bullying hablamos de hostigado y los espectadores, pero los espectadores estamos la familia y la escuela. Entonces, nosotros trabajamos para que estos espectadores o estos sistemas pasen de ser espectadores pasivos a protectores. A principios de este año hubo una convocatoria importante donde muchos establecimientos educativos, muchos docentes se podían inscribir para participar de estas capacitaciones. ¿Cuál ha sido el resultado y obviamente cuál es el cronograma que ustedes ya tienen armados para este 2019? Bien, en realidad la demanda fue enorme, o sea, nos sentimos halagados, pero al mismo tiempo, la verdad que es triste pensar de que si hay tantos casos y hay tanta demanda, hay tantos chicos sufriendo, ¿sí? Por ahora nosotros lo que estamos haciendo son todos los protocolos. Ahora el 11 vamos a dar una charla abierta, vamos a estar en el 10 en Laguna Paiva, el 11 en San Jorge, dando las charlas abiertas, hablemos de bullying, hablemos de todo. Estamos por lanzar capacitaciones a los docentes, estamos actuando con las escuelas que nos fuimos contactando con las escuelas que quieren trabajar con nosotros. Como yo bien te decía, cada protocolo lleva su tiempo, entonces nos abocamos a a medida que estamos en esa institución, nos abocamos totalmente a esa institución. Y además estamos trabajando con casos particulares. ¿Sí? ¿Son muchos estos casos particulares? Muchísimos. Por día nos escriben un montón de personas. ¿Un promedio?
Y un promedio de 5 por día, 4, depende del día, pero sí, real. Mucho, 5 por día es mucho. Es muchísimo, sí. ¿Ustedes consideran que hablar fue lo que ayuda a las familias a visibilizar la problemática? ¿O realmente estamos en una situación muy caótica en cuanto a la violencia que se vive institucionalmente o entre pares? Las dos cosas. Estamos frente a una situación caótica, por eso siempre en la primera entrevista nosotros lo que buscamos es un asesoramiento, es asesorar si sí, si no, y con qué profesionales o cómo continuar, ¿sí? Y también hablar ayuda a que la gente se anime a hablar, porque muchos papás nos dicen, yo siento que, no sé, que voy a quedar mal, que lo voy a perjudicar a mi hijo, y entonces les cuesta mucho hablar. El hecho de que se está visibilizando esta problemática gracias a ustedes, a los medios, nos está permitiendo que podamos ayudar más. Ojalá esa sea la herramienta para poder ayudar nosotros también, desde nuestro rol, a que esto vaya mermando en los establecimientos educativos, pero también en los clubes, también en otras organizaciones barriales que por ahí funcionan. La convocatoria entonces hoy van a estar en la peatonal, allí frente al teatro. Frente al teatro de 10 a 1 nos van a encontrar ahí. Bueno, y si no, también tienen cómo encontrarlos a través de las redes sociales. A través de las redes sociales y nuestro teléfono. Perfecto. Te agradecemos mucho, Gisela. No, gracias a vos. Suerte hoy en la actividad. Gracias.